Ahorita ahorita lo vamos a explicar. Este es un nuevo libro, ¿no? Y cada vez que empiezo uno me emociono. Y cada vez que empiezo uno lo digo y voy a seguir diciéndolo hasta que Cristo venga. Entonces Esther es mi libro favorito desde hoy. Me siento un poco nostálgico por Zacarías, pero qué bueno que ya podemos empezar una nueva serie. Antes de empezar, acompáñenme al libro de Esdras, por favor. Esdras capítulo 4. Si se dan cuenta, nuestras Biblias tienen Esdras, Nehemías y Esther. Y Crónicas. Crónicas también es parte. Acompáñenme a Esdras capítulo 4, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo que Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, también en días de Artajerjes. Hasta ahí la lectura. Recuerden que Esther, estamos en el libro, estudiando el libro de Esther, pero no es una serie de sermones sobre un libro exclusivamente, sino en una serie de libros que narran el regreso de Israel. Y iniciamos este estudio con el libro de Esdras. Llegamos hasta Esdras capítulo 3 más o menos, y fuimos a Ageo, después a Zacarías, y ahora seguimos en Esther. Y es que es este primer grupo que llega a Israel, el cual estamos estudiando. Llega con un comandante general, no era un comandante, era un gobernador, que se llamaba Zorobabel, y el sumo sacerdote de ese entonces, que se llamaba Jesúa, o Josué, como lo llama Zacarías. Y llegan también dos profetas en ese grupo, que era Ageo, y el otro profeta Zacarías. Pero durante ese tiempo que llegan a reconstruir la ciudad y el templo, pasan muchas cosas, y por eso la necesidad de profetizar de parte de Ageo y de parte de Zacarías. Y vean que quien le da el edicto principal para que regresen es Ciro. Después, de acuerdo a Esdras 4, viene Darío. Entre Ciro y Darío hay un emperador que se llama Cambises, que no lo narra, pero tampoco es objetivo de los libros narrar cada emperador ni cada gobernador. Son los gobernadores y emperadores que tuvieron implicaciones en el plan redentor de Dios. Y entonces este Darío es el Darío que menciona Zacarías al principio. No sé si recuerdan cuando dicen hoy en la mañana le preguntaba a Alejandra cuándo profetizó, cuándo tuvo sus visiones Zacarías. No sé si se recuerdan, pero fue en el año que gobernaba Darío, un 15, lo decía en cada visión, un 15 de febrero del año 519 antes de Cristo, fue Darío. Entonces muere Darío durante el periodo que está Zorobabel, Jesúa, Ageo y Zacarías en la obra de Dios.
Y Zacarías habla de Darío, que es el siguiente. Y ahora que muere Darío, está un nuevo rey que se llama Asuero. Asuero es uno de los principales protagonistas de esta historia. El rey Asuero, o también como se dice mejor, es Ahasuero. Es una adaptación, Asuero es una adaptación al castellano, a nuestro idioma, como decir Jehová, de la palabra Ahasherosh, a su vez que es un intento de reproducir el nombre Kisharja. No sé si lo dije bien, pero por eso lo adaptaron, porque era difícil de decir entre las personas que estaban en ese tiempo. Y la razón por la cual era difícil de decirlo era porque era un idioma extranjero, que era el idioma de los persas. Nosotros, en el mundo en la historia, pero en la historia universal, no se le conoce como Asuero, se le conoce como Jerjes. Y la razón por la cual se le conoce como Jerjes es que así lo conocían los griegos. Los griegos tampoco podían pronunciar el nombre de Asuero. Entonces, Asuero lo llaman en Israel y Jerjes lo llaman en Grecia. Y una de las aportaciones principales que vamos a tener por parte de los griegos es que la narrativa está acompañada por un documento histórico escrito por el historiador Heródoto. Así que si pueden, durante esta serie de Esther, durante los 10 capítulos que vamos a estudiar de Esther, echarle un ojo a la obra de Heródoto, que era un historiador griego, va a ser importante para conocer el carácter de Asuero y de los implicados en esta historia. Entonces, es Asuero realmente quien termina siendo uno de los protagonistas de esta historia. Acompáñenme al primer versículo. Esther capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias. Como nos han acostumbrado los escritores de estas secciones de la Biblia, hay muchos datos históricos, ¿verdad? Recuerdan, Ageo es muy preciso en decir qué días profetizó, Zacarías también muy preciso en decir qué días profetizó. Y aquí también nosotros tenemos una acotación del autor del libro de Esther, que dice que es en los días de Asuero, pero es el Asuero que reina desde India hasta Etiopía. Por eso muchos han creído que Asuero tal vez se refiere a un título, el Asuero, pero parece más bien una pronunciación de este nombre que ya hemos revisado. Y su reino era tan grande que dice acá que llegabas desde la India y hasta Etiopía. Si nosotros buscamos en un mapa mundi, realmente nosotros no vamos a poder encontrar el reino de Asuero en estas indicaciones, porque India en ese entonces no es la India que conocemos hoy. Esta India se refiere al río Indo, que está hoy en Pakistán. India y Pakistán están también muy pegados. Y Etiopía también no se refiere al país de Etiopía, sino al sur de Egipto. Entonces su reino llegaba desde el norte de África hasta entrado el continente de Asia. Y es tan grande el gobierno que tiene Asuero que lo que decía que hacer, dice acá, es hacer un banquete. Un banquete donde estaba su trono, el cual es Susa, capital del reino, dice el versículo 2. Y efectivamente Heródoto nos confirma que Susa era la capital del reino en los días de Jerjes. También es mencionado en Daniel capítulo 8.
Cuando Daniel tiene su visión, menciona Daniel que fue en Susa, la capital. En los capítulos posteriores, Heródoto, pero en el libro de historias, llamado Historias de Heródoto, se narran los conflictos que tienen Grecia y Persia durante el reinado de Jerjes. Y es sobre este conflicto que se da la historia de la reina Basti, que es la primera historia que nosotros encontramos en el libro de Esther. Y esta es la siguiente protagonista que nosotros vemos en esta historia. Sigamos con la lectura. Versículo 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura de anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Hasta ahí la lectura. Perdónenme. De acuerdo con la historia, se hizo un banquete por 180 días. Si ustedes hacen las cuentas, 180 días son más o menos 6 meses. Es alrededor de medio año. Y la historia no narra, en la historia general nunca se narra un banquete tan grande. Sin embargo, no era poco común hacer banquetes también de este tipo de envergadura. Se dice que fue en el tercer año, y justamente el historiador Heródoto narra que es en el tercer año donde más o menos Jerjes se encuentra en su mayor esplendor en su reino. Y entonces es bastante obvio que para nosotros puede cumplirse la escritura al decir que Jerjes hizo un gran banquete. Y este gran banquete, además de durar 6 meses, fue no solamente hecho para él, sino para todo el reino de Susa. No solamente también para los principales, sino también para él. Y si se dan cuenta, desde el versículo 6 empieza a nombrar las cosas por las cuales él quería celebrar. Lo primero era mostrar el pabellón blanco, verde y azul tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. No se sabe muy bien a qué se refiere con el pabellón, parece ser un gran estandarte de victoria de parte de Jerjes, pero los colores blanco, verde y azul tendidos sobre cuerdas de lino y de púrpura dan la idea de que se trata de un símbolo de la realeza. Nosotros hoy no contamos con la visión de este pabellón, pero es más o menos lo que han sugerido algunos historiadores. Posteriormente habla de los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Estos reclinatorios eran una especie de diván, sillas pequeñas, que incluso los judíos llegaron a tener. Cuando nuestro Señor Jesucristo visita a Simón está en una especie de reclinatorio, cuando ahí quiebran el vaso de alabastro y suelta el olor. Es una de las cosas que permanecieron en la cultura judía. Y estos muebles que él tenía eran tan importantes que durante la conquista que tuvo Alejandro Magno, el reino griego, contra los persas, fueron una de las cosas que saquearon principalmente por su gran valor.
Versículo 7. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo era mandado el rey. Lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Este otro dato también nos pone en contexto sobre cuál es la naturaleza de la embriaguez en ese entonces. Algunos emperadores tenían la costumbre de que si se embriagaban ellos, embriagaban también a todos los súbditos. Y si ellos no se embriagaban, nadie también podía tomar. Pero de acuerdo con esta ley, cada quien debía tomar con su propia mano. Entonces, el vino estaba puesto, los licores estaban puestos, y los mayordomos lo que tenían que hacer era servirlo. Si cada quien lo rechazaba, era a cuenta de cada uno. ¿Por qué una introducción tan larga? No sé si se dieron cuenta, pero esta introducción ocupa la mayor parte del capítulo. Una introducción bastante histórica y bastante detallada. Y no se centra en la vida de Esther, que parecer es nuestra protagonista de esta historia. Y este es el primer momento que nosotros tenemos de la historia, seguido por el segundo, que empieza en el siguiente versículo. Acompáñenme. Versículo 8. 9, perdón. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigba, Agbacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y para el autor del libro de Esther, la máxima demostración de su reino en este tercer año de su reinado de paz es mostrar a su esposa, la reina Basti. Basti no era la única esposa de Asuero, pero sí era la principal esposa de Asuero. También Basti parece ser una transliteración mal pronunciada de una esposa que se identifica con el nombre de Amestris. Basti, Amestris. No sé qué tan parecido parecerá, pero parece que esta es la misma mujer. Y nuevamente tenemos el nombre Amestris porque era la forma que seguramente lo podían pronunciar los griegos, que era hija de un general del ejército persa, que era consorte de Asuero desde el principio de su reinado y madre del rey Artajerjes, que iba a ser heredero de Asuero. Siempre que la menciona a Heródoto es para mencionar algo negativo acerca de Basti. Si ese es el caso, Basti era una señora, de acuerdo con Heródoto, era una señora de armas tomar. Era una persona que, tal como su padre, era alguien aguerrida. Y también Basti era famosa por su crueldad. Entonces, tal vez nosotros romantizamos un poco la historia, pero Basti era una persona con el mismo carácter que su esposo Asuero, que la acompaña desde el inicio de su reinado. Y una de las grandes pruebas de este carácter que ella tenía es lo que hará el rey Asuero a continuación. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigba, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia
para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El rey Asuero desea mostrar a la reina Vasti por su belleza y nombra a 7 eunucos. Y uno de ellos va a ser un personaje principal en el desarrollo del libro de Esther. Estos eunucos tenían la obligación de guardar al harem, a la esposa y a las subesposas del rey Asuero, porque como dije anteriormente, Vasti no era la única esposa, pero sí era la esposa principal, era la esposa de Pila con la que andaba con el brazo. Y los 7 eunucos tenían el cuidado de estas consortes. La razón por las cuales eran eunucos era porque así limitaban su deseo sexual hasta a ese gran número de mujeres que se encontraban. Y la regla, de acuerdo con el rey Asuero, era traer a la reina Vasti con su corona regia. La corona regia de los persas era una corona, como nosotros la conocemos el día de hoy, entretejida con piedras preciosas. De modo que no solamente quería mostrar la belleza de su esposa, sino también cómo ataviaba a su esposa con las riquezas del reino. Versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Este primer sermón se llama integridad trascendental. Batallé un poco con el nombre. Y la razón por la cual lleva este nombre es por la integridad de la reina Vasti. Y trascendental por las implicaciones que tiene en el desarrollo de la historia de Esther. Vasti dice acá que no quiso comparecer ante la orden del rey. Vasti era conocida por ser despiadada y por ser una persona de armas tomar, como dice Heródoto. Y sin embargo, no cede ante los deseos malignos del rey de mostrarla y presumirla como que si fuera un pedazo de carne. El rey Asuero se enoja y tiene una respuesta, versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros en el reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Antes de tomar su decisión, el rey persa toma una decisión que era bastante común también entre los persas en ese entonces, que era consultar con los sabios. Y dice aquí el autor del libro Esther que tiene 7 príncipes que estaban con él como consejeros, que también era bastante común. Si nosotros recordamos la historia de Daniel, Daniel también era uno de los consejeros principales de los reyes que se encontraban reinando durante sus tiempos. Y como solía pasar, también ellos daban respuestas tanto necias como sabias. Versículo 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho de menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey
será oído de todo reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. La solución que da Memucán es que, en otras palabras, que se divorcie de Basti. Y la razón que justifica el consejo de Memucán es que las demás mujeres del reino, las demás esposas de los príncipes, de los sátrapas y de las personas que se encuentran también en el banquete, es que tomarán la misma decisión que Basti y se levantarán contra sus esposos. Y hasta aquí la historia. Y si se dan cuenta, son 22 versículos hablando de personas que no tienen absolutamente nada que ver con Esther. Y yo no sé si se dieron cuenta hasta este momento, pero hasta el momento el nombre de Dios no se ha mencionado. Ni se va a mencionar durante los 10 capítulos que siguen, los 9 capítulos que siguen. Porque esta historia es principal para tomar en cuenta, porque nosotros no solamente debemos ver el nombre de Dios como si fuera algo místico, que sí debe ser de nuestro respeto, sino que Dios se mueve a través de los hilos de la historia con su providencia. Y como dice el apóstol Pablo, que aunque nosotros no podamos verlo a Él, si vemos sus obras a través de lo creado, y que nosotros, a pesar de ver hombres tan repugnantes como lo fue el cobarde Asuero, que mandó a exhibir a su esposa, aún con personas tan cegadas de mente como Basti, puede tener integridad delante de estas autoridades. Basti no habrá sido el mejor ejemplo de cristiano, porque seguramente ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Sin embargo, su decisión, su integridad sería trascendental para el reino y para la vida que nosotros conocemos el día de hoy. La forma en que Basti se planta tendrá implicaciones no solamente para la historia de Heródoto, sino también para la historia redentora que da paso a nuestro Señor Jesucristo. Israel, el Israel que hemos estudiado hasta este momento, se encuentra en Canaán, en Judea. Ahí está Zacarías, Ageo, Zorobabel y Jesúa. Pero paralelamente a esa historia que está construyendo el templo, ese Israel que está construyendo el templo, que ya ha construido el templo, se encuentra también la historia de un Israel que se queda, un Israel que no va, pero un Israel que también tiene un plan. Dios tiene un plan para este Israel, para este pueblo de Dios, y que está en manos de Dios con decisiones tan pequeñas y tal vez tan insignificantes como no desear estar delante de su esposo para cumplir sus caprichos. Así nosotros vemos entonces cumplir los propósitos de nuestro Dios eterno con decisiones tan insignificantes como la de una reina pagana, y que sin embargo para nosotros es ver a Dios a través de un libro tan sencillo y tan histórico, entre comillas, que nosotros incluso podemos ver y llegar hasta Cristo en este libro, porque al final de cuentas es Cristo la persona que se ve reflejada en cada página de la Biblia. Es hacia Él la que nos dirige. Y aunque nosotros ahora solamente vemos a los gentiles, a unos gentiles necios, son estos gentiles también que nos mostrarán cuál es la única oportunidad que tienen ellos delante de Dios, que es mostrar a nuestro Señor Jesucristo como la única salvación, tanto de los judíos como de los gentiles. Esta es la introducción del libro de Esther, donde vemos no solamente a dos personas que son impías con sus deseos cegados, sino también a nuestro Dios tejiendo su gran historia de salvación para su pueblo. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias porque iniciamos este libro con una decisión tan trascendental para la historia. Ayúdanos, Señor, a nosotros tener esta misma integridad para poder también tomar decisiones, Señor, que te agraden.
Vemos en ejemplos tan sencillos y tan vanos como el de Basti, que sin conocerte te ha plantado, Señor, delante de este gran rey, arrogante y poderoso. Así también nosotros deseamos ser formados como una piedra cimentada en ti, Señor, que no tuerce sus valores, sino que busca agradarte en todo momento. Aunque nosotros creamos, Señor, que es insignificante, a ti te agrada y te places en ello. Porque aunque nosotros no podamos verlo, tú estás entretejiendo tu historia, Señor. Tú estás mostrando tu poder a través de decisiones tan simples que cualquier persona puede hacer. Bendice, Señor, a tu pueblo que se encuentra en esta tarde aquí, Señor, reunido, para que podamos seguir siendo bendecidos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.